Bueno, continuando, voy a pedir al doctor Miguel Ángel Ayala Castillo que nos dé el tema de meningitis actualizaciones. El doctor es médico especialista en neurología clínica, miembro de la Liga Colombiana contra la Epilepsia, tiene un diploma y reconocimiento al esfuerzo y excelencia académica en investigación, ganador del segundo puesto de premios Hernando Sarasti, docente asistencial de la Universidad Manuela Beltrán, Bogotá, Colombia. Él da clases magistrales en programas de maestría de neurorehabilitación, tiene labores asistenciales en el Servicio de Neurología del Hospital San José, incluyendo labores académicas hacia residentes de neurología, y desde el 2022 a la actualidad labores asistenciales en el servicio de neurología, incluyendo labores académicas a residentes de medicina familiar de la Fundación Universitaria Juan Corpas. Bienvenido, doctor. El auditorio es de usted. Hola, muy buenas tardes a todos, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir aquí mi charla. Listo. ¿Me confirman si la ven? Sí, ¿se ve, doctor? Sí. Sí, se ve. Completa la pantalla. Listo. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Miguel Ángel Ayala, soy neurólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, aquí en Bogotá, Colombia, y actualmente me desempeño como neurólogo en aproximadamente 5 instituciones aquí en Bogotá, Colombia. Hoy me tocó la tarea de traer una exposición sobre actualización en meningitis. No tengo ningún conflicto de interés al respecto sobre esta charla y mis objetivos van a ser responder las siguientes preguntas. ¿Qué hay de nuevo en epidemiología mundial? ¿Qué hay de nuevo en epidemiología local en el ámbito de Colombia y América Latina? ¿Y qué hay de nuevo en diagnóstico y en tratamiento? Y finalizar con unas conclusiones. Me enfoqué sobre todo en meningitis de origen bacteriano, ya que como tal es el tipo de meningitis que más mortalidad y complicaciones pueden tener en nuestros pacientes adultos. Así que vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, como tal, la meningitis bacteriana, pues tenemos que reconocer que es un problema a nivel mundial, pero que este problema va a tener unas variaciones a nivel geográfico o a nivel local que van a ser diferentes, por ejemplo, en el ámbito de Bolivia, comparándolo con Colombia o comparándolo con Estados Unidos o con Europa. Y por eso tenemos que ser muy explícitos en saber de dónde tomamos la literatura que estamos leyendo y que estamos analizando al respecto. La meningitis siempre se va a presentar en un patrón de brotes. Van a tener en la literatura, vamos a encontrar, por ejemplo, que la meningitis se puede asociar un poco más al tema del invierno. Hay también temporadas secas en donde la meningitis puede llegar a tener una presentación de mayor incidencia. Sin embargo, como les decía, pues esto en el ámbito local siempre va a cambiar. Los agentes etiológicos en la meningitis bacteriana ya están bien descritos. El neumococo, el meningococo, la Haemophilus influenza a nivel mundial son los tres agentes etiológicos más importantes y esto no ha cambiado en los últimos años. Pero lo que sí ha venido cambiando en el mundo es que desde el 2006 hasta el 2016 el número de casos de meningitis bacteriana ha venido en aumento y algo muy importante que se ha podido describir es que el factor de riesgo que más se asocia a mayor presentación de meningitis bacteriana siempre es el índice de pobreza de cada país. Y esto va a ser un factor muy importante en América Latina, en Colombia, por ejemplo, lo tenemos bastante marcado y es que la pobreza o en los sectores donde podemos ver más pobreza, la meningitis la vamos a presentar con mayor incidencia y mayor prevalencia. Esta gráfica
presentada en este artículo de Lancet Neurology del 2018 es un mapamundi en donde nos traen estos autores de una manera muy gráfica y muy interesante cómo se comporta la incidencia de meningitis en todo el mundo. El color azul son estas regiones del mundo en donde la incidencia de meningitis realmente es muy baja. Ya con un color azul un poco más claro, celeste, podemos ver algunas zonas del mundo en donde la incidencia de meningitis va a ir aumentando, pero en la literatura tal vez ya lo conocen, y es que hay un sector de África que es llamado el centurión, el cinturón de la meningitis, en donde vamos a ver que la incidencia de meningitis en estos países es supremamente alta. ¿Y eso qué se debe? Pues que a esta zona de África el índice de pobreza pues es relativamente alto, y esto es lo que hace que en estas zonas las condiciones precarias de salud, la poca vacunación, la poca higiene que presentan estas zonas del mundo van a hacer que la meningitis se presente con mucha mayor incidencia comparándolo con otros lados del mundo. La muerte por meningitis a nivel mundial ha ido disminuyendo entre 1990 al 2016 en un 21%, pero de manera sorpresiva la incidencia a nivel mundial no ha hecho lo mismo. La incidencia ha tenido una tendencia a ir aumentando en los últimos años y esto índice sociodemográfico o al índice de pobreza que va a presentar cada país. El neumococo es sumamente importante de tener en cuenta, ya que siempre vamos a querer saber cuál es el agente causal que nos está provocando la meningitis, para de esta forma poder saber qué esperamos de nuestro paciente. Si el paciente va a tener un deterioro clínico, si el paciente va a ser más difícil de manejar, el número de días de tratamiento antibiótico que necesitamos y las secuelas neurológicas que podemos esperar de nuestros pacientes. Esta gráfica me pareció muy interesante también traerla a consideración, sobre todo porque podemos ver con estos colores verdes cómo se ha comportado la mortalidad o el índice de letalidad de cada uno de los agentes causales de meningitis. Aquí podemos ver en color rojo cómo el meningococo en los años 90 era el agente causal con mayor índice de mortalidad dentro de los agentes causales de meningitis bacteriana. Pero a lo largo de los años, hasta el 2016, vamos a ver que este porcentaje realmente se ha reducido bastante, ¿no? Con el meningococo, así como el Haemophilus influenza y el neumococo, pues el índice de letalidad realmente ha tenido una tendencia a bajar, y los que han ganado un poco mayor porcentaje o ganancia en la mortalidad, pues son los otros agentes causales diferentes a meningococo, a Haemophilus y a neumococo, como son, por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae, como es, por ejemplo, el estafilococo, también aquí entra la listeria, en donde la mortalidad a lo largo de los años ha venido ganando un poquito más de porcentaje. El meningococo va a tener unos patrones de enfermedad que van a variar dependiendo del tiempo de presentación, dependiendo del área geográfica, dependiendo de la edad del paciente y los serogrupos que puedan estar presentes en esta población. Lo que va a predominar en niños y en adolescentes es el serogrupo B y C, y en América Latina los serogrupos también más frecuentes de observar son el serogrupo B y el C, pero en ocasiones emergen brotes de otros serogrupos diferentes como el serogrupo W135 y el serogrupo y esto básicamente se debe a que son serogrupos que no están incluidos dentro del esquema de vacunación que presenta en cada país, y por eso los brotes se tienden a presentar pues en agentes causales que no están incluidos en la vacunación. Algunos datos más locales, les traigo datos de Colombia, que es realmente donde tengo un poco más de práctica y donde pude tener como mayor abordaje en la literatura. Sin embargo, es importante aclarar que en América Latina la literatura que se publica al respecto es muy pobre, es muy escasa.
y los datos no son tan relevantes como quisiéramos, pero bueno, hay que seguir intentando y hay que seguir mejorando a este nivel. Entonces, en Colombia, este estudio que se publicó en el 2021, que es un estudio llamado el Estudio de Esencia, en donde nos trae toda la epidemiología de las enfermedades neurológicas, hay un apartado explícito para el área de meningitis y de neuroinfecciones. Podemos determinar que la prevalencia fue identificada de 10 casos por 100.000 habitantes para el 2017. Realmente es una prevalencia que no es muy alta, es una prevalencia buena y se ha venido presentando una variación relativa de esta prevalencia comparándola entre el 2015 y el 2018, en el 2017, en donde hubo una reducción del 9% de la prevalencia, y esto demuestra, pues, de por sí una disminución en el número de casos de meningitis que se pueden presentar. ¿Esto gracias a qué? Muy probablemente esté relacionado, pues, a los esquemas de vacunación que estamos utilizando en el ámbito local. Y también podemos determinar que la frecuencia ajustada por grupos etarios, pues los que llevaron el peor rollo aquí fueron los hombres mayores de 80 años, en donde la prevalencia de meningitis en este grupo de pacientes es más alta, teniendo una prevalencia de 15 casos por cada 100.000 habitantes. Esta gráfica nos muestra la prevalencia del 2018 al 2022. Vemos que en el 2020 hubo una reducción significativa en el número de casos que se reportaron. Esto se debe muy probablemente a que esto fue la época de pandemia, en donde hubo pues la cuarentena más estricta en nuestro país y en donde posiblemente los médicos no estaban haciendo un registro tan alto de los casos de meningitis en nuestro país, y por eso pues hubo esta reducción tan importante. Pero ya hacia el 2022 los números de prevalencia vuelven a ser muy parecidos a como eran en el 2018, en donde el estreptococo neumonía pues sigue siendo el agente causal más importante en Colombia, y seguido por el Haemophilus influenza y por último el meningococo. La incidencia en Colombia en menores de 5 años sigue siendo más elevada que en otros grupos de pacientes. La mayor proporción de casos confirmados por hemófilos influenza tiende a ser en población menor de 1 año y seguido de pacientes menores de 5 años. Y los extremos de la vida, tanto niños menores de 5 años como adultos mayores de 80 años, siguen siendo el grupo donde hay más incidencia de Streptococcus pneumoniae. Recuerden que el Streptococcus pneumoniae es el agente causal que más se relaciona a presentación de secuelas neurológicas en estos pacientes. Y el meningococo se presenta en mayor proporción en menores de 5 años en nuestra población. Entonces, estos son los datos que tenemos en nuestro ámbito local. Realmente hay algunos datos publicados en Paraguay, hay algunos datos publicados en Argentina, pero realmente no logré conseguir como unos datos tan completos como los que se han presentado en estos boletines que se presentan aquí en Colombia anualmente en el Instituto Nacional de Salud. Y pues sí me gustaría promover a que en cada país, en cada localización donde ustedes estén, estos boletines se intenten pues hacer de manera muy completa para poder saber bien cuáles son los agentes causales que estamos viendo en nuestro ámbito local. Esta es una gráfica en donde vemos cómo se representan los agentes según su serogrupo. Aquí de color gris vemos al Streptococcus pneumoniae con su serogrupo 19A y 6C en mayor proporción. En color naranja tenemos al meningococo, el serogrupo 6B, y el Haemophilus influenza, como en la mayoría de la literatura, el tipo B y el tipo A son los más frecuentes. Bueno, para hablar un poquito ya sobre el diagnóstico de la meningitis y cómo vamos a hacer el abordaje tanto de manera clínica como en exámenes paraclínicos, tenemos que tener claro que ya se ha tenido muy en cuenta que el diagnóstico basado únicamente en los datos clínicos del paciente, sean síntomas o signos clínicos de neuroinfección, es muy pobre. Realmente no podemos basarnos solamente en estos datos clínicos para poder llegar a un diagnóstico, y nos vamos a tener que basar en los resultados de una punción lumbar. Y la punción lumbar siempre se debe promover a que sea realizada de manera temprana o lo más rápido posible. Para tomar la neuroimagen, lo que se está recomendando últimamente es que
la toma de neuroimagen puede retrasar el inicio del tratamiento antibiótico y por esto puede reducir el rendimiento del resultado de un cultivo de líquido cefalorraquídeo o puede reducir el resultado también de una PCR en el líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a ahondar un poquito más en todos estos resultados y en cómo podemos analizar esto un poquito mejor. Entonces, los signos y síntomas de neuroinfección. Realmente, ¿qué sabemos y qué conocemos al respecto? Lo que es más importante aquí tener en cuenta es que la tríada clásica de meningitis o de neuroinfección va a tener una sensibilidad muy, muy baja o muy pobre para poder llegar a un diagnóstico únicamente con esta tríada clínica. Entonces, a manera general, lo que se han visto en diversas cohortes es que la cefalea es el síntoma más frecuente de presentación en los pacientes que tengan neuroinfección, en un 83% de los pacientes, la rigidez nucal en el 74%, la fiebre también en el 74% y el deterioro de conciencia en el 71% de los pacientes. Y ya la triada clásica, conocida como rigidez nucal, fiebre y alteración del estado de conciencia, solamente se ve en el 41% de los pacientes, pero tenemos que tener en cuenta que todos estos porcentajes van a variar dependiendo de la cohorte que estemos analizando. Sí, pues como todo en la medicina no hay números absolutos, pero vamos a ver en otros estudios que les traje a continuación que estos porcentajes incluso pueden ser mucho más bajos del 10% para la triada clásica de meningitis, lo cual nos da un muy pobre valor diagnóstico. Entonces, se han hecho estudios de precisión diagnóstica en donde se ha intentado ver qué tan útil es todo este tema de los datos clínicos, los síntomas, los signos para poder llegar a un diagnóstico. En este artículo publicado en el 2017 se quiso ver eso y se intentó comparar también con algunos datos de paraclínicos y de resultados de líquido cefalorraquídeo. Entonces, por ejemplo, en este grupo de pacientes la cefalea fue el síntoma más frecuente en el 60%, la fiebre en el 40%, la alteración del estado de conciencia, medido por una escala de coma de Glasgow menor de 14 puntos, estuvo presente en el 31%, la rigidez nucal, muy bajo el porcentaje, el 17%, y la tríada clásica de meningitis solamente en el 4% de los pacientes de esta publicación. Y el déficit focal estaba presente en un 22%. Creo yo y siento cuando leí este artículo que realmente estos son los porcentajes que más son los más frecuentes de ver en la práctica clínica y realmente podemos ver que no tienen pues, un gran porcentaje o una gran importancia los signos como la rigidez nucal y la triada clásica. Entonces, ya a nivel de paraclínicos, la mediana de leucocitos fue relativamente baja, de 9.200. El nivel de PCR sí estuvo elevado en el 65% de los pacientes y la detección de pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo estuvo presente en el 47% de los pacientes. Cultivos fueron positivos en el 21% de los casos. Entonces, ¿qué hizo el autor con estos datos? Intentó hacer un modelo de precisión diagnóstica para poder determinar la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo de cada uno de estos hallazgos de este grupo de pacientes. Entonces, acá nos traen todos los resultados de cada uno de los signos, los síntomas y los datos paraclínicos que pudo analizar este autor en su grupo de pacientes y con mucha tristeza vemos que la triada clásica tiene una sensibilidad demasiado baja, realmente es del 8%. Sí tiene una especificidad muy buena, pero ya saben ustedes que realmente si no hay una buena correlación entre sensibilidad y especificidad, pues este signo no nos va a servir mucho realmente. Lo que sí tuvo utilidad en este estudio fue la presencia de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo por encima de 5, es decir, de pleocitosis con una sensibilidad del 94%, una especificidad del 68%, la presencia de leucocitos por encima de 1000 ya va a tener una especificidad del 100%, lo mismo para unos niveles altos de proteínas en el líquido cefalorraquídeo,
y una presión de apertura del líquido cefalorraquídeo por encima de 40 milímetros de agua, también va a tener un porcentaje de especificidad bastante alto. Entonces, a manera de conclusión, este autor nos va a traer unos datos muy importantes que tenemos que llevar a casa, y es que el estudio nos demostró que las características clínicas y de laboratorio tienen una sensibilidad baja a moderada para llegar a un diagnóstico de infección del sistema nervioso central y de meningitis bacteriana, y no pueden usarse para descartar este diagnóstico. Como segundo punto, es que el estudio del líquido cefalorraquídeo sí demostró un poder predictivo, sobre todo en la presencia de pleocitosis y en la presencia de un cociente de glucosa por debajo de 0,6. Cociente de glucosa reconocido como la diferencia entre glucosa del líquido cefalorraquídeo comparada con la de sangre. Y como tercero, es que no se puede excluir un diagnóstico basándose en las características clínicas o de laboratorio, y está indicado siempre una punción lumbar en todos los pacientes que tengamos una sospecha de neuroinfección. Estos modelos de predicción también se han venido haciendo con todos estos datos que se han venido recolectando a lo largo del tiempo. Entonces, los modelos de predicción son básicamente eso. Si nosotros cogemos un paciente y queremos predecir si ese paciente va a tener una neuroinfección o no, teniendo en cuenta los síntomas que tiene, los datos en paraclínicos, o si ya tenemos una punción lumbar o no, se hizo una revisión sistemática publicada en este artículo del 2022, en donde se analizaron 23 publicaciones basadas únicamente en modelos de predicción. Y el autor no solamente hizo esta revisión sistemática, sino que también hizo una calibración en su centro clínico de todos estos modelos de predicción. Entonces, lo que él pudo encontrar es que los modelos de predicción pueden llegar a tener una sensibilidad tan baja como del 37% o tan buena como del 100%, y una especificidad que va por el mismo camino, con porcentajes de especificidad del 44% y del 99%, lo cual pues es muy variable, ¿no? Tiene un rango pues bastante amplio, en donde no podemos determinar qué tan bueno puede ser un modelo de predicción para este grupo de pacientes. Pero lo que él sí hizo fue hacer una calibración de esos modelos de predicción, y con la calibración de ese modelo de predicción, él encontró y llegó a la conclusión de que estos modelos realmente lo que tienden a hacer es a una sobreestimación en el diagnóstico de meningitis, es decir, estaríamos diagnosticando más meningitis de las que estamos viendo realmente, y esto pues evidentemente no nos va a traer algo positivo a nuestros pacientes, ¿no? Pues posiblemente vamos a estar usando antibióticos en exceso, vamos a estar pues, teniendo estancias hospitalarias mucho más largas, y esto nos va a traer mayor costo también de utilidades en nuestras clínicas. Bueno, ahora para continuar, ya quisiera meterme un poco más con el tema de exámenes paraclínicos, y en este caso de la punción lumbar. Entonces, eh, la punción lumbar nos va, quisiera responder dos preguntas muy importantes en este momento, y es, ¿con qué frecuencia vamos a ver que se complica una punción lumbar realmente? Entonces, esto ya se publicó en un artículo del 2018 del doctor Costerus. Realmente este artículo es un artículo novedoso, pero también que ha generado mucha controversia en este tema de neuroinfecciones. Pero bueno, él analizó 1.533 casos de neuroinfecciones a los cuales se les hizo una punción lumbar, y pudo determinar que el deterioro posterior a una punción lumbar fue solamente del 3,1% de los casos. O sea, realmente muy, 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 muy bajo que un paciente se deteriore después de una punción lumbar. Pero él pone que es un deterioro posiblemente asociado a la punción lumbar. Ojo, no es que esté directamente asociado a la punción lumbar, porque no hay forma de determinar esto. Realmente pudo haber sido cualquier otra cosa. Entonces, el porcentaje de complicaciones después de una punción lumbar es bajo, sí. Él también publica en este artículo que la complicación dentro de las primeras 24 horas después de una punción lumbar, solamente hubo dos casos de estos 1.533, solamente dos casos se complicaron en las primeras 24 horas, o sea que eso también es pues
un resultado pues ínfimo, ¿no? Realmente no es algo importante epidemiológicamente hablando. Entonces, también quisiéramos responder la pregunta es, ¿la tomografía o el TAC de cráneo realmente nos va a ayudar a identificar cuáles son los pacientes que tienen un riesgo de complicarse después de una punción lumbar? Y pues el doctor Costerus intenta responder esta pregunta. Y lo que él hizo fue comparar entre los casos que sí se deterioraron después de la punción lumbar versus los casos que no se deterioraron después de la punción lumbar y cuáles tenían una contraindicación en la tomografía de cráneo simple. Vemos que el 14% de los pacientes que se deterioraron tenían alguna contraindicación en la tomografía de cráneo y el 11% en los pacientes que no se deterioraron. O sea que encontrar una contraindicación en la tomografía de cráneo antes de hacer una punción lumbar es un hallazgo muy, muy bajo también. Y lo otro que él hizo fue ver qué confiabilidad había en los reportes de los radiólogos para saber si habían contraindicaciones o no en el resultado de la tomografía. Y esto lo hizo evaluando los reportes de dos radiólogos diferentes. Y se dio cuenta que realmente el índice de confiabilidad fue un índice de confiabilidad moderado. O sea, tampoco fue una confiabilidad muy buena en donde nosotros podamos determinar que pues el radiólogo va a ver lo que nosotros queremos que vea, ¿no? Antes de tomar la decisión de hacer una punción lumbar. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? A que se ha generado una controversia muy amplia en el tema de la punción lumbar, si se debe tomar una tomografía antes o si no se debe tomar una tomografía antes. ¿Por qué? Porque la toma de la tomografía lo que nos va a hacer es retrasar el inicio de la terapia o retrasar el inicio o la toma, perdón, de una punción lumbar. Entonces, a esto va todo este tema, ¿no? Entonces, a este artículo del doctor Costerus del 2018 se le publicaron dos cartas en el 2019 por dos autores diferentes, quienes enviaron pues, sus explicaciones ante los análisis y los resultados que estaba publicando el doctor Costerus. Y lo que dicen ellos en general es que, bueno, primero, que en la actualidad la mayoría de guías que se han publicado en los últimos años están hablando de que un paciente que presente un deterioro de conciencia como único síntoma ante una neuroinfección es un síntoma o un signo que realmente no es una indicación para tomar una tomografía antes de una punción lumbar. Es decir, si yo tengo un paciente con sospecha de neuroinfección y el único síntoma que tiene es somnolencia o estupor, no debería, ¿por qué yo tomarle una tomografía antes de una punción lumbar? Ojo, todo esto es para analizarlo con cabeza fría y cada uno en su casa y antes de tomar decisiones, pero esto es lo que se está publicando últimamente. Entonces, ¿qué dicen estos autores? Y es, hey, realmente el deterioro clínico que presentó el paciente después de la punción lumbar ¿fue secundario a la punción o fue porque la meningitis de por sí iba a generar que ese paciente se deteriorara neurológicamente o tuviera una herniación cerebral? Ya sabemos que dentro de la historia natural de la meningitis, la hipertensión endocraniana y, y las hernias cerebrales están presentes, sí, se pueden presentar y con un porcentaje no desconsiderable, o sea, realmente el paciente se puede deteriorar simplemente porque su enfermedad lo iba a llevar a que presentara una herniación cerebral. Y el hecho de, digamos, de culpar a la punción lumbar únicamente, pues es difícil de llegar a esa determinación. Y lo otro es que las guías se están inclinando por iniciar el antibiótico incluso antes de tomar la tomografía y que la tomografía debería hacerse en casos con alta sospecha de que tengamos una lesión cerebral ocupante de espacio, es decir, una masa o una hernia, ¿vale? Entonces, estas son las conclusiones que hacen estos autores en estas cartas que, pues digamos, nosotros como clínicos, como neurólogos, vamos a llegar a tomar nuestra propia decisión, pero teniendo en cuenta que lo más importante siempre va a ser el inicio rápido del tratamiento. Es decir, ya sabemos que hay unas indicaciones de tomar una tomografía de cráneo antes de una punción lumbar, que el paciente haya tenido una crisis convulsiva, que el paciente tenga un déficit neurológico focal, que el paciente tenga signos de hipertensión endocraniana, que el paciente tenga un déficit focal.
Todo eso me va a llevar a sospechar una lesión ocupante de espacio, pero realmente si no tengo nada de esto, lo ideal o lo que se está recomendando en los últimos años es ve de una vez a tomar la punción lumbar e iniciar el antibiótico lo más rápido posible. Entonces, como manera de conclusión de todo esto que hemos venido analizando es, la toma de la tomografía retrasa el tratamiento, sí, tomar una tomografía me va a quitar minutos importantes para llegar a iniciar un antibiótico. El riesgo de hernia con una punción lumbar es muy bajo, sí, ya tenemos la respuesta ante esto. La recomendación de la punción lumbar inmediata digamos, esa recomendación está explícitamente para los casos en donde se sospeche una neuroinfección, que sean adultos inmunocompetentes con una escala de Glasgow mayor de 12 puntos y que no hayan presentado convulsiones. Si ustedes tienen un paciente de estos en urgencias, ese paciente, la recomendación es tomar la punción lumbar inmediatamente, sin tener que tomar una tomografía de cráneo. Y las contraindicaciones que ya conocemos desde hace mucho tiempo siguen siendo las mismas. No se puede hacer una punción lumbar en un paciente que tenga un shock, ¿sí? Que tenga un compromiso respiratorio o que tenga una coagulopatía. Bueno, ahora hablando un poco más del líquido cefalorraquídeo. Entonces, dentro del estudio del líquido cefalorraquídeo, el recuento de leucocitos sigue siendo el dato más importante y más relevante para poder llegar a un diagnóstico de meningitis. El uso de antibiótico previo a la punción lumbar sí o sí me va a esterilizar el líquido. Ya está comprobado que los cultivos van a reducir de manera muy importante su rendimiento diagnóstico si el paciente ya tiene antibiótico antes de la punción lumbar. Pero ojo, los estudios de PCR y de FilmArray no necesariamente se van a ver alterados con el uso de antibiótico. Y la utilidad de pruebas de PCR en el líquido cefalorraquídeo a lo largo de los años van tomando mayor importancia para poder encontrar una etiología en estos pacientes. Entonces, vamos a darle un abordaje importante a la prueba de FilmArray. No sé si en todos los países de Latinoamérica la tengamos disponible. Esta es una prueba diagnóstica que se basa en un panel molecular múltiple que va a permitir la detección de 14 patógenos diferentes para sospecha de meningitis y de encefalitis. Esta prueba, por ejemplo, en Colombia y en Bogotá, que es la capital, no la tenemos disponible en todos los centros clínicos. En algunos centros clínicos lo tenemos para procesamiento directo en nuestro centro y en ese se demora menos de una hora el resultado. Pero hay otros centros clínicos en donde no se procesa ahí y esa muestra se remite a otra institución para ser procesada y se puede demorar 2 días o 3 días, incluso en algunas instituciones donde yo trabajo se demora hasta una semana. Entonces realmente es una prueba que tiene un costo importante, es una prueba muy, sí, digamos que nos va a dar un abordaje bastante importante para saber la etiología, pero es bien sabido que en Latinoamérica no en todos los centros la vamos a tener a disposición. Bueno, el FilmArray inicialmente en su estudio de comprobación en donde se intentó ver si el FilmArray era útil, comparándolo con cultivos o con PCRs aisladas de cada germen, se pudo demostrar un porcentaje de acuerdo positivo del FilmArray en cada uno de los gérmenes causales de meningitis. Entonces, al ver el porcentaje de acuerdo para agentes bacterianos es del 97.5%, o sea, muy bueno. Para virus es del 90% y para criptococo del 52%, realmente no es tan bueno para criptococo. Pero vamos a ver realmente cómo se comporta el FilmArray en el mundo real. Es decir, estos porcentajes de acuerdos que les estoy diciendo acá fueron solamente en estudios in situ en donde se procesaron muestras aisladas, pero no fueron pacientes propiamente de un centro clínico. En estos estudios que les voy a traer aquí, que son un poco más nuevos, sí nos van a hablar de cómo se comporta el FilmArray en el ámbito clínico. Entonces, este fue un estudio publicado en China en donde se analizaron muestras de 68 niños con sospecha de meningitis y nos dimos cuenta aquí que el FilmArray fue positivo en únicamente el 22% de los pacientes. O sea, realmente el porcentaje de positividad
del FilmArray no es tan alto, pero bueno, son 22% de pacientes que van a tener un diagnóstico más certero de la etiología y probablemente una terapia antibiótica mejor dirigida. En este estudio se identificaron 14 patógenos diferentes y los más frecuentes aquí fueron E. coli en 8 casos, neumococo en 8 casos y Agalactiae en 6 casos. Este fue otro estudio en Francia en donde se analizaron 130 muestras. Este estudio fue diferente o también nos trae unos resultados importantes y es saber el FilmArray qué aporte clínico nos va a dar realmente, digamos, qué diferencia nos va a dar un FilmArray comparándolo con un cultivo, por ejemplo. Perdón. Entonces, el FilmArray aquí fue positivo en el 25% de los pacientes, es decir, el porcentaje de positividad tampoco es tan alto como quisiéramos, pero bueno, lo mismo, son 25% de pacientes que van a tener un diagnóstico más certero. Aquí los gérmenes más frecuentes de encontrar fueron virus, enterovirus en 12 casos, varicela zoster, herpes simple y listeria. Y acá, en el análisis que hacen los autores de este artículo, es que el hecho de tener el FilmArray dentro de las herramientas diagnósticas de sus pacientes permitió que se retiraran antibióticos empíricos en el 32% de sus pacientes, también permitió una alta más temprana en el 18% de los pacientes, y esto que hizo al final, pues hizo que se redujeran mucho los gastos de hospitalización y la estancia hospitalaria de sus pacientes. Esto realmente es un estudio bastante bueno y que tiene una utilidad pues muy importante en los últimos años, ¿no? ¿Qué otras pruebas diagnósticas tenemos? No olvidemos, bueno, el cultivo, en donde la positividad pues se ha dicho que hasta el 90%, pero realmente en la práctica clínica lo que vemos es que el cultivo no llega a ser ni el 20% de los casos que son positivos para determinar el germen causal. Los hemocultivos sí han demostrado tener un porcentaje de positividad más alto. Realmente es muy útil tomar hemocultivos en todo paciente con sepsis en el servicio de urgencias, paciente que venga con síntomas febriles, sospecha de una infección de cualquier ámbito, o si el paciente ya está con una sospecha de una neuroinfección, realmente es muy importante tomar hemocultivos desde el principio, porque muchas veces vamos a encontrar ahí al germen causal. Y otros estudios como el gram de líquido cefalorraquídeo o la procalcitonina. Pero ojo, hay un estudio muy importante que es el lactato en el líquido cefalorraquídeo que muchas veces se ha dejado en el olvido y no le han dado la importancia que de pronto puede llegar a tener el uso del lactato en el líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, desde el 2011 ya existían metaanálisis que nos traen el uso del lactato realmente tiene una sensibilidad muy buena, una especificidad muy buena y un OR de 313 que realmente también es muy bueno para poder determinar la utilidad del lactato en el líquido cefalorraquídeo para poder diferenciar entre la presencia de una meningitis bacteriana y una meningitis aséptica. Pero ¿qué pasa? Desde el 2011 ya sabíamos todo esto del lactato, pero digamos en los últimos años se siguen publicando artículos de la utilidad del lactato. Entonces realmente es un estudio que tenemos a la mano y que deberíamos utilizar más porque realmente lo que nos ha demostrado el lactato es mucho mejor de lo que nos ha demostrado cualquier otro estudio paraclínico en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en este artículo publicado en el 2019 que fue realizado en Brasil, este autor lo que quiso demostrarnos es qué tan bueno es el lactato para poder determinar entre la presencia de una meningitis bacteriana versus una viral, pero si su rendimiento diagnóstico comparándolo con los otros parámetros del líquido cefalorraquídeo es igual de bueno o no es tan bueno realmente. Entonces, en esta tabla podemos ver que sí, la presencia de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, las proteínas, la glucosa y el lactato, todos fueron estadísticamente significativos para poder diferenciar entre una meningitis bacteriana de una meningitis viral. Pero cuando ya se fue el autor a analizar la sensibilidad y la especificidad de cada uno de esos parámetros, el único estudio o el único
digamos, parámetros, por así decirlo, valga la redundancia, del análisis para poder determinar entre una meningitis bacteriana y una meningitis viral, el que tuvo mejor comportamiento de su área bajo la curva fue el lactato de color azul que estamos viendo aquí arriba, el que realmente demostró tener una mejor utilidad para poder diferenciar entre una meningitis bacteriana de una viral, seguido del índice de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, pero ven ustedes que la diferencia es realmente importante entre el lactato y las proteínas. Y ya, pues muchísimo más alejado del área bajo la curva, en la presencia de glucosa, de leucocitos, en donde pues realmente no le llegan ni a los tobillos al lactato. Entonces realmente el lactato sí demostró tener una mejor capacidad predictiva para poder determinar si el paciente está cursando con una meningitis bacteriana o una meningitis viral, y esto pues nos va a traer consecuencias muy importantes para definir el tratamiento de estos pacientes. Entonces el lactato, no lo olvidemos, no lo dejemos en saco roto, no lo dejemos en el olvido. Es un estudio útil, es un estudio práctico, es un estudio económico que lo tenemos casi, yo creería que en la mayoría de centros clínicos donde trabajamos, nos va a permitir diferenciar entre meningitis bacteriana de meningitis virales o de meningitis asépticas, y va a permitir direccionar la terapia antibiótica. Los niveles ya están bien establecidos. El nivel de lactato por encima de 3,5 milimoles por litro es el corte de elección para sospechar una meningitis bacteriana, y ya para nuestros colegas neurocirujanos el nivel de corte para lactato es de 4 milimoles por litro para diferenciar entre una meningitis bacteriana postquirúrgica de una meningitis química o una meningitis aséptica postquirúrgica. Bueno, ya para traerles algo un poquito más novedoso, vamos a hablar de la secuenciación metagenómica. Esto es un estudio nuevo, se llama secuenciación metagenómica de próxima generación. Es un enfoque de secuenciación imparcial que utiliza tecnología de alto rendimiento para secuenciar miles de millones de fragmentos de ácido nucleico simultáneamente. O sea, básicamente es como una PCR mejorada, pero a diferencia de la PCR, aquí no vamos a usar ningún cebador, es decir, no vamos a estar restringidos como en el FilmArray a 14 patógenos únicamente. Recuerden que el FilmArray solo analiza 14 patógenos. En esta secuencia metagenómica va a analizar cualquier fragmento de ácido nucleico que encuentre y lo va a exponer para poder determinar si hay algún germen o no. Y secuenciación pues va a necesitar un análisis bioinformático para poder separar el análisis de ácido nucleico del huésped, es decir, del ser humano, versus el ácido nucleico de los gérmenes o de los microbios que están presentes. Entonces, ya se está usando, sí, es un estudio que, digamos, es costoso, es muy novedoso, pero en la práctica clínica todavía no sabemos con exactitud en qué pacientes lo vamos a poder utilizar. Lo que se ha publicado en los últimos artículos es que se está usando más que todo en niños. ¿Por qué? Porque en niños la toma de la muestra de líquido cefalorraquídeo es más difícil que en adultos. Muchas veces estos niños toca sedarlos, muchas veces la muestra de líquido cefalorraquídeo es muy poquita, y esto hace que procesar exámenes diferentes pues sea más difícil, ¿no? Porque no alcanza la muestra. Entonces, en niños se está usando un poco más. Lo que han llegado a determinar es que se debería usar en los casos que no tenemos ni idea de cuál es el agente causal, es decir, que ya se le haya hecho un cultivo, una PCR o un FilmArray y todo haya salido negativo. Y la última recomendación que están dando de esta secuenciación metagenómica es que se debería utilizar de manera temprana. Es decir, una vez el paciente se le haya hecho la punción lumbar, en los primeros días del enfoque de tratamiento se debería hacer la secuenciación metagenómica. Bueno, como dato interesante, la inteligencia artificial ya viene también rondando por estos lares, y ya se han hecho bastantes estudios de inteligencia artificial para poder determinar el diagnóstico de una meningitis o de una neuroinfección. Este artículo que les traigo acá, publicado este año, lo que intentó hacer fue
con una inteligencia artificial poder ver si era capaz de clasificar el tipo de neuroinfección que podía tener el paciente y lo comparó, sus resultados, comparándolo con tres doctores, dos neurólogos y un médico general, y adivinen quién ganó, la inteligencia artificial. Así que por ahora los resultados no son muy buenos para nosotros, pero bueno, realmente hay muchas cosas que analizar de este artículo, si realmente es útil en la práctica clínica, si realmente va a ser costo efectivo, y por último, si la metodología utilizada por esos autores fue realmente la mejor, ya que pues al analizar una máquina o al comparar una máquina contra un ser humano, pues el ser humano también debería ser la persona más experimentada o con mayor práctica en el diagnóstico de pacientes con neuroinfecciones. Entonces realmente ahí se los dejo como un dato novedoso e importante. Ya como tratamiento, bueno, en el tratamiento en los últimos años pues no han existido cambios en el manejo, realmente no hay un nuevo antibiótico que se esté utilizando, no hay una nueva terapia que se esté utilizando. Lo que se sigue recomendando en todas las guías es que el tratamiento debe ser dirigido según el grupo de riesgo del paciente, según la edad del paciente, las alergias y las pautas locales de su centro clínico, es decir, los índices de resistencia de los microbios que usted tenga en su centro clínico. Entonces, realmente no hay muchos cambios que mencionar acá. Lo que sí nos dicen las guías es que el antibiótico debe iniciarse en la primera hora. Eso no lo estamos cumpliendo en ningún centro. Lo que se publica en la mayoría de cortes es que menos del 50% de los casos los pacientes reciben el tratamiento en la primera hora. Entonces debería ser un punto a considerar en nuestra práctica clínica y empezar a mejorar este ámbito. Dentro de las terapias complementarias, el corticoide sigue siendo nuestro mejor amigo porque disminuye la mortalidad y el índice de secuelas neurológicas, y no ha existido por el momento ningún agente nuevo de terapia complementaria. Se intentó con la hipotermia, se intentó con el glicerol, pero realmente a estos pacientes les fue peor y no se recomienda actualmente ninguno de los anteriores, solamente el corticoide. Y como terapias futuras, el uso de la daptomicina se está estudiando en un ensayo clínico novedoso en donde se tiene la hipótesis de que la daptomicina como agente bacterioestático va a reducir, digamos que no haya tanta lisis bacteriana en las terapias antibióticas, y esta disminución de la lisis bacteriana va a tener un efecto amortiguador sobre la inflamación del sistema nervioso central, lo que sí puede llegar a producir la ceftriaxona, porque la ceftriaxona, digamos, como es un bactericida, hay una hipótesis de que los bactericidas van a producir más lisis bacteriana que los bacteriostáticos, y esto va a tener peores resultados en los pacientes. Bueno, en unos años vamos a tener esa respuesta si la daptomicina va a ser una terapia complementaria para nuestros pacientes. Y el otro son los antagonistas del complemento, en este caso antagonista del complemento C5. El C5 pues se libera en las neuroinfecciones, promueve coagulación, promueve cascadas fibrinolíticas, promueve que hayan mayores secuelas neurológicas, y el hecho de inhibir este complemento pues va a tener un efecto benéfico en los pacientes. Este es un ensayo clínico que se hizo hasta ahora en ratones. En humanos hasta ahora está iniciando el primer ensayo y realmente todavía no tenemos ningún resultado al respecto. Ya como conclusión para llevar a casa, me gustaría pues que recordaran entonces que la incidencia de meningitis bacteriana ha venido en aumento en los últimos años. Por eso tenemos que reconocer muy bien cuál es la mejor forma de diagnosticarla y cuál es la mejor forma de tratar a nuestros pacientes. El índice de pobreza en nuestro ámbito de América Latina es un factor de riesgo irremediable para que se desarrollen brotes de meningitis en nuestra población. El diagnóstico clínico realmente es poco confiable. Los signos clínicos y los síntomas no nos van a dar esta base importante para llegar al diagnóstico, pero la punción lumbar sí, y la punción lumbar siempre va a hacerse de manera temprana, y el inicio de tratamiento antibiótico también se debe hacer lo más rápido posible para tener mejores resultados. Ya como estudios novedosos, el FILMARRAY
ya es algo que viene en práctica en los últimos años, tiene buenos resultados y posiblemente en los próximos años vamos a estar hablando un poco más de la metagenómica, que es un examen que posiblemente nos va a ayudar más en poder determinar el agente causal y específico. Y el esquema de tratamiento siempre lo vamos a tener que enfocar según la epidemiología local que tengamos en nuestro país, en nuestra ciudad o incluso en nuestro centro clínico. Vale, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. La verdad, un tema muy completo y por lo menos a mí me ha disipado muchas dudas. No sé si dentro del auditorio hay alguna pregunta para el doctor. Bueno, doctor Ayala, muchísimas gracias por haber estado presente en este simposio internacional. Realmente los organizadores desde aquí, desde Oruro, le damos un saludo cordial y esperemos que podamos tenerlo en otra oportunidad, igual si se pudiera, tal vez personalmente. Muchísimas gracias, doctor. No sé si usted tiene algunas palabras. Vale, no, muchas gracias a ustedes también. Espero en el futuro también poder contribuir con todo este tipo de enseñanzas que realmente son muy, muy satisfactorias para todos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.